sabemos, el Tribunal Constitucional expide diversos tipos de sentencias y lo hace en su calidad de órgano de cierre de la interpretación constitucional. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, es el encargado de la defensa y la tutela, en última instancia, también de los derechos fundamentales. Siendo ello así, vemos que los fallos que expide el Tribunal Constitucional son vinculantes. Ahora bien, hay distintos niveles de vinculatoriedad. Y esto es muy importante a efectos de la materia laboral. ¿Por qué? Porque varios de los aspectos centrales de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en materia laboral no solamente se encuentran establecidos en calidad de precedentes, sino también son muchos los temas que han sido abordados, por ejemplo, en la doctrina jurisprudencial o con motivo del control constitucional de determinadas leyes en el marco de procesos de inconstitucionalidad. Entonces, toda vez que son distintos temas que yo he considerado podían concitar su atención, he decidido y he preparado para esta clase no solamente desarrollar lo correspondiente a los precedentes, sino también algunos temas que quizás han sido desarrollados en la doctrina jurisprudencial o incluso en procesos de inconstitucionalidad. Y ese va a ser, o voy a tratar de que sea mi aporte para la sesión de hoy. Solamente quería darles un alcance previo adicional. El profesor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, ha propuesto, en lo que respecta a la clasificación de las sentencias del Tribunal Constitucional, 3 niveles de vinculatoriedad. 3 niveles de vinculatoriedad siguiendo a la doctrina alemana. Un primer nivel de vinculatoriedad es el nivel müssen, que en alemán significa tener que. Ese nivel müssen corresponde a las sentencias que emite el Tribunal Constitucional en el marco de los procesos de inconstitucionalidad en los cuales se pronuncia sobre el fondo de la controversia y que, por lo tanto, tienen calidad de cosa juzgada y efectos erga omnes, además de fuerza de ley. Entonces, lo que quisiera que tengamos en cuenta en un primer momento es que todas las sentencias del Tribunal Constitucional vinculan, sea por un lado erga omnes, como en el caso de las sentencias emitidas en el marco de procesos de inconstitucionalidad o precedentes vinculantes, o sea a nivel de unos efectos interpartes, como suele ocurrir con las sentencias que se emiten en el marco de los procesos constitucionales de la libertad. Entonces, si bien todas vinculan, hay 3 niveles de vinculatoriedad que cabe distinguir. El primer nivel es el primer de vinculatoriedad müssen, que significa tener que es el que se le atribuye a las sentencias emitidas en el marco de los procesos de inconstitucionalidad cuando hay pronunciamientos sobre el fondo de la controversia que se caracterizan por tener fuerza de ley, calidad de cosa juzgada y efectos erga omnes. Ese es el primer nivel de vinculatoriedad, ¿sí? Ahora bien, hay un segundo nivel de vinculatoriedad, que es el nivel solem, según el doctor César Landa, que es el que se les atribuye justamente a los precedentes, ¿sí? De acuerdo al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, estos precedentes vinculantes van efectivamente a ser oponibles o vinculantes para todos los poderes públicos. Y evidentemente tendrá calidad de precedente las reglas sustanciales y procesales que se hayan establecido en la sentencia en calidad de tal, que expresamente se hayan calificado como precedentes. Ello en el marco de la vigencia del Código Procesal Constitucional del año 2004. Y finalmente tenemos un tercer nivel de vinculatoriedad, que es el correspondiente a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
Ese tercer nivel de vinculatoriedad en la clasificación que propone el profesor César Landa es el denominado Können, que en alemán significa poder-deber. Entonces tenemos los tres niveles: el tener que es el müssen, el deber, que es el sollen, y el poder-deber, que es el können, que es el que corresponde a la doctrina jurisprudencial. En el caso de la doctrina jurisprudencial, lo que encontramos es que cuando hay criterios que son reiterados en más de dos casos similares, que guardan cierta similitud jurídica y fáctica, entonces tenemos que estos criterios también son vinculantes, pero solo para los jueces, a diferencia de los precedentes vinculantes que lo son, que despliegan sus efectos para todos los poderes públicos. En el caso de de la doctrina jurisprudencial, la vinculatoriedad es respecto a todos los jueces, ¿sí? A todos los jueces en aplicación del artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y habría que añadir finalmente, para cerrar este aspecto previo, que los jueces podrían apartarse de la doctrina jurisprudencial aplicando el distinguish, que es una técnica según la cual, en la medida que argumenten a la luz de lo que se está decidiendo, por qué es que se están apartando, en qué radicaría la diferencia del caso concreto respecto a la doctrina jurisprudencial que en principio tendría que ser aplicada, en la medida que se desarrolle una argumentación sólida, los jueces podrían apartarse. Entonces, independientemente de los tres niveles de vinculatoriedad, lo que quiero dejar en claro es que el tribunal ha desarrollado temas muy importantes en materia laboral, sea a nivel de sentencias emitidas en el marco de procesos de inconstitucionalidad, sea a través de precedentes vinculantes, que son lo que constituye lo central de mi presentación del día de hoy, y sea también a través de la doctrina jurisprudencial. El tema del trabajo, de los derechos laborales relacionados con, digamos, con el marco constitucional del trabajo, podemos rastrearlos tanto a nivel del derecho comparado como a nivel de nuestra propia historia constitucional. A nivel del derecho comparado, podría decir que en algunos ordenamientos jurídicos y en concreto en algunas constituciones de estos ordenamientos, el trabajo constituye un principio fundamental, identitario de una constitución. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución italiana de 1948, donde se indica que Italia es una república fundada en el trabajo. A nivel de nuestra historia constitucional, cabe mencionar el caso de la Constitución Política del Perú de 1979, donde se desarrolla todo un capítulo dedicado al trabajo y además donde encontramos un preámbulo en el que se declaran que los derechos del hombre son anteriores y superiores al Estado, y entre ellos el derecho al trabajo. Y en la medida que se trataba de un preámbulo, constituía pues una pauta interpretativa de dicha Constitución. Habiendo dicho ello, quisiera indicarles en primer lugar que la temática laboral que ha desarrollado el Tribunal Constitucional puede agruparse en los siguientes apartados. En un primer momento tenemos los principios constitucionales laborales. Los principios constitucionales laborales. Como sabemos, la Constitución es una norma abierta, es una norma dinámica, y en cuanto a su estructura vamos a encontrar no solamente valores preconizados en el preámbulo o a lo largo del texto constitucional, sino en particular dos tipos de normas jurídicas. Vamos a encontrar principios y vamos a encontrar reglas. Como ustedes sabrán, la temática de los principios y las reglas jurídicas han sido ampliamente desarrolladas por la doctrina más especializada. Solamente por mencionar los nombres de los profesores Alexi o Durkheim, entre otros, podemos dar cuenta de
cuánto ha sido el interés que la doctrina más especializada ha prestado a la temática de los principios y las reglas. Quisiera valerme solamente a efectos operativos de una definición de principio, que es una, digamos, una definición que también viene siendo considerada por el Tribunal Constitucional cuando desarrolla los casos litigiosos sometidos a su competencia. Y es la definición del profesor Alexi, según la cual un principio es un mandato de optimización que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Entonces, a diferencia de una regla, que no es un mandato de optimización, sino es un mandato prescriptivo, que se cumple o no se cumple, en el caso de los principios, lo que vamos a encontrar es que su cumplimiento es progresivo, aunque evidentemente ello no significa que es una carta en blanco. Lo que ocurre con la Constitución es que vamos a encontrar dentro de la misma tanto normas regla como normas principio, sobre todo normas principio. De hecho, buena parte de los derechos fundamentales tienen la estructura de un principio constitucional. A ello habría que añadir que se suele considerar que derechos sociales, como el derecho al trabajo, suelen tener una estructura de principio. Ahora bien, yo considero más adecuado hablar del marco constitucional laboral, porque son varios los derechos y principios involucrados a este respecto. Es más, no solamente vamos a encontrar principios, sino también reglas. Entonces, dentro de este marco constitucional laboral, yo considero que en un primer momento hay que hablar de los principios constitucionales laborales. ¿Cuáles son los principios constitucionales laborales que suelen ser invocados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? La dignidad del trabajador, en primer lugar; en segundo lugar, la irrenunciabilidad de derechos; en tercer lugar, la primacía de la realidad; y también el principio de inmediatez. Ese es un primer apartado de temas en materia laboral, principios constitucionales laborales. Pero vamos a ver que hay un segundo apartado, que es el correspondiente a los derechos fundamentales de carácter individual, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aborden la temática laboral en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deben, por un lado, destacar los principios constitucionales laborales, pero en un segundo momento también los derechos fundamentales de carácter individual, ¿sí? Desde la perspectiva subjetiva. Desde la perspectiva subjetiva tenemos que el Tribunal Constitucional ha abordado la siguiente temática: la libertad de trabajo como derecho fundamental, que distingue del derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo, derechos laborales inespecíficos, la jornada de trabajo, la remuneración, la protección contra el despido. De hecho, la mayoría de abogados o de la comunidad jurídica, sobre todo aquellos que han ingresado a prestar servicios al Estado, están muy involucrados o digamos, tienen conocimiento de precedentes como Huatuco. El caso Huatuco, que es un precedente del Tribunal Constitucional de este nuevo colegiado expedido en el año 2015, se enmarca dentro de la temática de la protección contra el despido, ¿sí? Y a su vez, esta protección contra el despido se subsume dentro del estudio de los derechos fundamentales de carácter individual. Vamos a ver
durante esta sesión, esa sucesión de precedentes, justamente en este tema que considero yo es uno de los que más interés concita en la comunidad jurídica, que es el relativo a la protección contra el despido. Y también vamos a ver que un tercer gran apartado del marco constitucional laboral lo constituye lo relativo a los derechos fundamentales de carácter colectivo. Dentro de estos derechos fundamentales de carácter colectivo tenemos la sindicación y la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Asimismo, he considerado que dentro de un cuarto apartado, que quizás es, podríamos decir, transversal a los anteriores, es el relativo a temas relevantes como el régimen CAS, el régimen de los trabajadores de confianza y la relación entre la reposición y el cobro de beneficios sociales. Como sabemos, no hay reposición si previamente se han cobrado beneficios sociales, eso dentro de un precedente que el tribunal estableció. Entonces, siendo estos los temas, los grandes apartados temáticos dentro del marco constitucional del derecho al trabajo, de los derechos laborales, voy a comenzar en esta oportunidad hablando brevemente de principios constitucionales como la dignidad del trabajador. Como sabemos nosotros, el principio de derecho de dignidad reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución es una pauta basilar o podríamos decir piedra fundante de nuestro edificio constitucional. Según el profesor von Münch, no podemos propiamente definir qué es la dignidad en un sentido positivo, o es muy complicado hacerlo, pero sí podemos evidenciar cuándo es que esta dignidad se está afectando. La dignidad como principio fundante de nuestro orden constitucional va a tener distintas manifestaciones, y una de ellas es la manifestación relativa a la dignidad del trabajador. La base normativa de la dignidad del trabajador se encuentra en el artículo 1 a nivel general, es decir, como dignidad humana, y a nivel específico o como especificación en el artículo 23, inciso 3 de nuestra Constitución. Y finalmente, ¿en qué consiste este principio de dignidad del trabajador o cuál es el núcleo duro del mismo? Porque cuando hablamos de principios constitucionales, hablamos del núcleo duro de esos principios. Lo que podríamos decir es que lo que proscribe ese artículo 23, inciso 3, es la cosificación del trabajador, o lo que es lo mismo, su tratamiento como un objeto y el desprecio de su condición como ser humano. Ustedes podrán considerar que quizás este tipo de aseveraciones pueden sonar poco materializables, o en general pueden considerarlas como digamos, de cierta vaguedad. Pero en realidad estos principios así definidos, cuando nos enfrentamos a un caso concreto, a un caso complicado, como llamaría el profesor Durkheim, a un hard case, vamos a ver que estos principios son los que nos ayudan a partir de su núcleo duro a resolver esos casos difíciles. Entonces, para fijar finalmente cuál es el núcleo duro de esta dignidad del trabajador, diríamos que este principio proscribe que bajo ninguna circunstancia los trabajadores sean cosificados o sean desprovistos en su consideración en el marco de la relación laboral como objetos.
que sean considerados como objetos. Esto es lo que proscribe en buena cuenta este principio de dignidad del trabajador. Y vamos a ver, por ejemplo, en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, recuerden ustedes que las sentencias emitidas en el marco de un proceso de inconstitucionalidad tienen el mayor nivel de vinculatoriedad. En la sentencia 020-2002, en el Fundamento Jurídico 79, se nos explica que la protección de la dignidad del trabajador se justifica en la implicación personal del trabajador en la actividad laboral y además en la realización misma de la actividad laboral como un espacio zapatillas a precios de... Como les decía, la justificación de este principio de dignidad del trabajador se encuentra en la implicación personal del trabajador en la actividad laboral y en la realización de la actividad laboral como un espacio para desarrollar sus proyectos y planes de vida. Un segundo principio constitucional en materia laboral es el relativo a la irrenunciabilidad de derechos. Este principio, cuya base normativa se encuentra en el artículo 26, inciso 2, nos indica que, o mejor dicho, hace referencia a la no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Sobre ello, quisiera decir lo siguiente. La temática de la irrenunciabilidad de derechos puede ser abordada de una manera, digamos, simple, que particularmente no comparto, pero es lo que se suele conocer o lo que más se ha difundido en la comunidad jurídica, como la distinción entre derechos disponibles e indisponibles. Entonces se considera que los derechos que tienen el carácter de indisponibles son precisamente aquellos derechos que son irrenunciables. Yo agregaría un matiz que es muy importante a efectos prácticos cuando resolvemos casos constitucionales, que es el siguiente. Esta irrenunciabilidad de derechos se produce respecto al contenido esencial de los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como sabemos, los derechos fundamentales tienen límites. Tienen límites en atención a la dimensión objetiva de los mismos, es decir, en un caso concreto puede ocurrir que se produzca una colisión entre distintos derechos. Entonces, la resolución de dicho caso, en aplicación de los principios de interpretación constitucional, va a procurar optimizar el contenido de los mismos. Y esta optimización, bajo ningún supuesto, puede lesionar, menoscabar el contenido esencial. Entonces, esta irrenunciabilidad de derechos, en el sentido de que los derechos no son revocables, habría que entenderla respecto al contenido esencial, porque, como sabemos, los demás elementos o ámbitos de un derecho fundamental pueden ceder si es que en un caso concreto el juez llega a determinar que su sacrificio o afectación resulta compensada sobremanera por la satisfacción de otro derecho. Lo que ha sostenido nuestro tribunal, también en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, que es el 08-2005, en el Fundamento Jurídico 24, es que, de acuerdo a lo que se desprende del artículo 26, inciso 2 de nuestra Constitución, esta irrenunciabilidad solo alcanza aquellos derechos reconocidos por la Constitución y por la ley, y que no cubre aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o de la costumbre. Cuando yo he explicado este tema en alguna otra oportunidad, han surgido discrepancias de parte de algunos abogados, porque evidentemente no encuentran justificación
para que solamente se considere que la irrenunciabilidad resulta aplicable a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley y no a los que provienen de la Convención Colectiva del Trabajo de la Costumbre. Si bien es cierto, pueden haber discrepancias, lo concreto a efectos de nuestro ordenamiento jurídico es que el tribunal ha zanjado esa posición en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, es decir, dentro de una sentencia que tiene el mayor nivel de vinculatoriedad en nuestro ordenamiento. Entonces, hoy en día, en la medida que esta sentencia tiene calidad de cosa juzgada y en la medida que el tribunal no ha revisado ese criterio o digamos ese resultado de su interpretación constitucional, lo que rige hoy en día es justamente la consideración según la cual la irrenunciabilidad de derechos solamente alcanza a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Que esta interpretación podría cambiar, evidentemente. Como sabemos, lo que fue constitucional en el pasado, lo que fue inconstitucional en el pasado puede ser constitucional en el futuro, ¿sí? Tomando en cuenta la naturaleza abierta y dinámica de la norma fundamental. Pero bueno, yo cumplo con hacerles llegar qué es lo que se encuentra, digamos, rigiendo o surtiendo efectos jurídicos en la actualidad, que es esta consideración según la cual los derechos que se consideran irrenunciables son solamente aquellos reconocidos en materia laboral por la Constitución y por la ley, y no por la Convención Colectiva de Trabajo o la costumbre, que como sabemos también es fuente de derecho. Un tercer principio muy importante, podríamos decir determinante para la resolución de casos, no solamente de índole constitucional, sino de aquellos que se ventilan en la vida ordinaria, es el principio de la primacía de la realidad. Este principio de la primacía de la realidad fue mencionado expresamente en una sentencia que es la 1944-2002, en el marco de un proceso de amparo. Y en la medida que su invocación ha sido reiterada en casos similares, en la actualidad esto ya constituye doctrina jurisprudencial exigible a todos los jueces de la República. Según el principio de la primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Ese es uno de los principios quizás más conocidos y más invocados en la resolución de casos. Es clave, por ejemplo, en los casos en los cuales en la demanda se ha invocado la desnaturalización de un contrato civil o de un contrato laboral a plazo fijo, con miras a que el juez declare que en realidad se trataba de un contrato a plazo indeterminado por la presencia de los elementos que configuran una relación laboral en dicho sentido. Justamente aquí les presento un esquema donde se da cuenta de la relación entre la primacía de la realidad y la desnaturalización del contrato. Y es que independientemente de lo que pueda decir un determinado contrato, en la medida que se adviertan los elementos que ustedes encuentran en la presentación, no es necesario que se encuentren los 5 elementos, es decir, no hay una exigencia sobre la concurrencia de todos, pero en la medida de que concurran algunos de estos elementos, los jueces ordinarios o el juez constitucional
puede declarar que el contrato ha sido desnaturalizado. Como vamos a ver más adelante en la temática relativa a la protección adecuada contra el despido arbitrario, que constituye uno de los elementos del contenido esencial del derecho al trabajo, los jueces constitucionales suelen resolver casos en los cuales se invoca un despido incausado. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Los demandantes sostienen que su contrato en realidad se ha desnaturalizado, e invocan y dan cuenta, ofrecen medios probatorios que dan cuenta justamente de la configuración de la relación laboral, pero se podría decir el argumento jurídico, el ropaje jurídico que invocan es el del despido incausado, ¿sí? Es decir, en la medida que se configura la desnaturalización del contrato y el trabajador tiene la calidad de un trabajador a plazo indeterminado, en la medida que deja de trabajar porque el empleador le indica que ha vencido su contrato, pese a que en la realidad de los hechos era un trabajador a plazo indeterminado, el trabajador lo que suele argumentar es que ese argumento en realidad no es una modalidad válida de despido, porque en la medida que se trata de un trabajador a plazo indeterminado, ha debido seguirse lo establecido en la ley para el cese del trabajador. Y si no ha habido pues un debido procedimiento a este respecto y solamente se le indica que se ha vencido su contrato a plazo fijo o el contrato de índole civil, la locación de servicios, entonces lo que se suele argumentar es que allí ha habido un despido sin causa. Entonces se trata de ubicar esta situación dentro de la temática del despido incausado. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando resuelve estos casos de despidos incausados, lo que verifica en un primer momento es si efectivamente se ha producido la desnaturalización del contrato. Y esa desnaturalización se evalúa en virtud de la aplicación del principio de la primacía de la realidad. Cuando la demanda se declara fundada y se ordena la reposición del trabajador, el tribunal lo hace porque ha concluido que efectivamente, en primer lugar, ha habido una desnaturalización del contrato. Y si ha habido una desnaturalización y el trabajador efectivamente ya no está trabajando y se le ha despedido por distintos motivos a las causas por las cuales se les puede despedir válidamente de acuerdo al marco legal, entonces el tribunal efectivamente considera que había un despido incausado. Eso lo vamos a ver y a efectos procesales es muy importante porque, como ustedes sabrán, en el marco del proceso constitucional de amparo, que es un proceso de tutela urgente, cuyos efectos son los de restituir las cosas, el estado de cosas, a la situación anterior, a la vulneración o amenaza de vulneración, vemos que hay supuestos de procedencia, y justamente una de las causales por las cuales procede un amparo, en la medida que se cumplan con los otros requisitos de procedencia del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, es que se trate de un despido incausado. Entonces aquí ustedes pueden ver que los elementos que dan cuenta de la configuración de una relación laboral son el control sobre la prestación, la integración del trabajador en una estructura organizacional, un horario determinado de trabajo, la remuneración y el reconocimiento de derechos laborales. De hecho, cuando revisamos casos de este tipo, encontramos dentro de los medios probatorios registros de horarios de entradas y salidas visados por quien corresponda dentro de la empresa o dentro de
dentro de una municipalidad o dependiendo de quién sea el empleador, ¿no? El caso de una municipalidad, por ejemplo, quienes se encuentran bajo el régimen laboral privado son los obreros municipales, ¿no? Entonces, cuando ellos alegan que han sido objeto de un despido incausado, lo que suelen presentar es justamente estos registros de horario, ¿no? De entrada y salida. Un detalle adicional: como ustedes saben, en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales, como en el caso del amparo, no hay estación probatoria. Pero esto no implica que, o no niega el hecho de que dentro de un proceso constitucional como el proceso constitucional de amparo se pueda actuar inmediatamente determinados medios probatorios. Entonces, en el marco del proceso constitucional de amparo sí cabe la actuación inmediata. Lo que no cabe es una actuación compleja que requiera justamente una estación probatoria. Un siguiente principio constitucional es el principio de inmediatez. Este principio de inmediatez cobra sentido en el marco de los procedimientos sancionadores, disciplinarios sancionadores a los que se somete al trabajador. A nivel de la normativa, encontramos que su regulación se halla en el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, que es el que nos indica que un empleador no va a poder despedir por causa relacionada, sea con la conducta o sea con la capacidad del trabajador, sin antes otorgarle un plazo razonable por escrito, no menor de 6 días naturales, para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formule, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad, o sea el plazo también de 30 días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. Aquí lo que vemos es la vinculación de los derechos fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando analizamos un derecho fundamental o un marco constitucional de un determinado derecho fundamental, vamos a encontrar que en muchas situaciones que la Constitución protege lo hace también en aplicación o respondiendo a otros derechos fundamentales. Entonces aquí este principio de inmediatez es una proyección en el ámbito laboral del debido proceso. Como sabemos, el debido proceso en realidad es un macroderecho o un derecho de estructura compleja, porque son varios derechos los que son protegidos en el nombre del debido proceso. Como sabemos, la fuente normativa del debido proceso se encuentra básicamente en el artículo 139 de la Constitución. Y vemos también que se ha distinguido a nivel judicial, a nivel también de la jurisdicción constitucional y a nivel también del sistema interamericano entre lo que es debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, que en la nomenclatura del Código Procesal Constitucional se denomina tutela procesal efectiva, ¿sí? Entonces, en el caso concreto del principio de inmediatez, encontramos justamente esta regulación que nos da cuenta de los plazos que tienen los empleadores para imputar causas de despido relacionadas con la conducta del trabajador o con su capacidad laboral. Pero vamos a ver que en concreto este principio de inmediatez también involucra que debe producirse un espacio de tiempo razonable entre el momento en que el empleador conoce del acto por el que constituye la causa que se le va a imputar al empleador y también el inicio del procedimiento disciplinario sancionador. Es decir, este principio de inmediatez lo que protege es
que el empleador no caiga en arbitrariedades en el sentido de evaluar él a su antojo cuándo es que va a decidir someter a un proceso disciplinario al trabajador luego de ocurridos los hechos. En realidad el Tribunal Constitucional no ha establecido un plazo mínimo de tiempo que debe haber ocurrido entre la comisión de los presuntos hechos y el sometimiento del trabajador al procedimiento disciplinario sancionador. Lo que dice evidentemente que ello debe guardar características como la razonabilidad, pero no ha establecido propiamente un plazo. Vamos a ver que en el afán de dar criterios más claros a los jueces a través de la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 112-2002 en el marco de un proceso de amparo, el Tribunal Constitucional ha determinado un conjunto de etapas que debe observar el empleador cuando ejerce la facultad de sancionar a los trabajadores por presuntas faltas. En primer lugar tenemos el proceso de cognición, que tiene que ver con el conocimiento de los hechos, la calificación y la comunicación de los mismos al trabajador, y en un segundo momento un proceso volitivo que da cuenta de una voluntad de despido, ¿sí? Una voluntad de despido por falta, una voluntad de despido por parte del empleador y que digamos se va graduando de acuerdo a la gravedad de la falta y que conlleva finalmente a una toma de decisión. Ahora vamos a centrarnos en los derechos fundamentales de carácter individual. No me voy a detener mucho en esto por asuntos vinculados al tiempo que tenemos, pero quisiera que se vayan de esta sesión teniendo en cuenta que la libertad de trabajo no se confunde con el derecho al trabajo. La libertad de trabajo es un derecho fundamental reconocido en el artículo 59 de la Constitución, que es un atributo que consiste en elegir libremente, en principio, salvo razones de orden público, seguridad nacional, salud e interés público, salvo esas limitaciones, elegir a voluntad la actividad ocupacional o profesional que cada quien prefiere desempeñar. Pero no solamente consiste en esta libertad de elegir la ocupación, sino también involucra cuándo se va a cambiar de profesión o de ocupación, cuándo se va a cesar de la misma, ¿no? Entonces, en realidad es una facultad autodeterminativa que se ejerce, como la gran mayoría de nuestras libertades, con sujeción a la ley. Entonces aquí ustedes pueden ver este esquema en el cual se ve cuáles son los límites que operan respecto de la libertad de trabajo. Entonces esta libertad, esta facultad de elegir la ocupación o la profesión, de cambiarla o de cesar en ella, no se confunde con el derecho al trabajo, que ha sido reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución. No se confunden, pero evidentemente hay una relación. Esta relación ha sido puesta en relieve en la sentencia 00502-2013-PA/TC, un proceso de amparo, donde el tribunal ha señalado que el derecho al trabajo se manifiesta también en la libertad de trabajo y que se debe proteger tanto al trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades por cuenta propia ejerciendo la libertad de empresa. Justamente quería mencionarles que son muchos los casos que se resuelven en sede constitucional donde se invoca la libertad de trabajo y también la libertad de empresa.